Evidencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave, este día miércoles 15 de abril. Y vamos a partir de inmediato con nuestro primer entrevistado. Él es el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Germán, ¿cómo estás? Germán, ¿me escuchas? Parece que hay una conexión que no se hizo todo lo perfecta que debería haber sido. Vamos a revisar justamente eso. Vamos a conversar con el alcalde de Puente Alto. Además, él es presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Para a ver un poquitito, la última vez que conversamos con Germán Codina estaba recién empezando muy fuerte en la pandemia y en Chile, y todavía no se habían dado. Germán, si me estás escuchando ya. Sí, aquí estoy, Fernando, buenos días. Okay, todavía no se habían dado, la última vez que conversamos en este programa, no se habían dado todavía los episodios fortísimos que se empezaron a dar tanto en la cárcel de Puente Alto como en la comuna misma, y tú en ese entonces reclamabas mucho por información. Básicamente, más que apoyo económico en ese momento, era información. Quiero saber cuál es, desde entonces a ahora, a la vuelta a entrevistarte, cómo ha cambiado la situación para mejor o para peor. Bueno, primero, Fernando, buenos días. Te escucho como un poco lejos. Me imagino que no es porque te estemos perdiendo, ¿no es cierto? No, para nada. Estamos al aire bien, no te preocupes. Oye, mira, decirte que la verdad es que en cuanto a información, no tenemos mucha más información de la que desde un comienzo se estructuró que iba a ser la información que se iba a hacer pública. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de al menos una georreferenciación por manzana que nos permita invertir en esos lugares. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea, cuando en Puente Alto le ponen la cuarentena con la mitad de la comuna, más o menos, estamos hablando de 400.000 habitantes en el sector poniente de la comuna. Eso significa varias Vitacura y varias Las Condes. Entonces, si a su vez, como municipio, manejamos 10 veces menos presupuesto para invertir por habitante que tienen esas comunas, lo lógico es que podamos focalizar esos recursos en donde se necesita, porque no nos alcanza para hacer, por ejemplo, una inversión en todo el territorio comunal, sino otro gallo cantaría. Entonces, ¿el tema cuál es? Que la información para nosotros es crucial con la georreferenciación en el territorio. Por ejemplo, si tenemos bloques sociales, que hay muchos en el sector poniente, y los niños ya llevan mucho tiempo sin clases presenciales, lo lógico es que con la cuarentena también muchos niños van a presionar a los papás, al menos para salir a las zonas comunes de los edificios de los bloques. Ojalá que los papás sean responsables y puedan entretenerlos al interior del hogar, etcétera, pero seamos realistas, algunos se van a escapar a la zona común. Entonces, ¿qué es lo lógico? Si nosotros sabemos que en un bloque social en particular tenemos a alguien contagiado, en ese lugar vamos a poder desarrollar más aseo, más limpieza, para evitar que el contagiado pueda contagiar a otros, ¿me entiendes? Entonces, por eso pedimos la información, no es ni para publicarla, ni para hacer ningún tipo de otra. Yo no entiendo por qué el ministerio tiene tantos inconvenientes en entregarle más información a los municipios si somos la columna vertebral del Estado en el territorio, e incluso tenemos la atención primaria de salud como parte de la gestión en los consultorios. Entonces también somos parte del aparato de salud pública de este país. Entonces debiéramos tener la información solo con un fin de poder invertir y apoyar, por ejemplo, a esa familia que tiene a alguien con COVID positivo, que necesita que se le mande alimentación, a que se le mande remedios, o por ejemplo que se busque al interior de la vivienda la posibilidad de generar un espacio de aislamiento para que no contagie al resto de la familia, sobre todo cuando hay tanto hacinamiento. Si uno de los problemas serios que tenemos en la comuna, bueno, y yo creo que ya las cifras lo han demostrado, es en toda la zona sur de Santiago, es el hacinamiento. Esto no solo pasa en Puente Alto, también te pasa en San Bernardo, te pasa en La Florida, en Pintana. Sí, estamos conversando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Ahora, Germán, yo me imagino que igual desde el territorio mismo ustedes empiezan a recibir información que quizás no es tan pormenorizada como tú la estás planteando y de que se necesita,
Y esa información que ustedes están recibiendo, ¿calza o no calza con lo que está entregando el Ministerio de Salud diariamente? O sea, bueno, nosotros entendemos, hemos constatado que hay un desfase entre la información que el Ministerio entrega y la información que uno puede ir recogiendo del territorio, ¿ya? Ahora, no creo que haya ningún ánimo malintencionado por parte del Ministerio en ese sentido. Me imagino que recabar la información del territorio nacional debe ser complejo, pero lo que sí creo es que entonces la única manera de poder abordar esto con éxito es comenzar a trabajar en equipo, y creo que de alguna forma el Ministerio de Salud, particularmente el Ministerio de Salud, tiene serios problemas para hacerlo, ¿ya? Entonces me preocupa mucho. Me preocupa, por ejemplo, también que se cree un comité de expertos en el Ministerio de Desarrollo Social con principalmente economicistas para ver un problema que tiene que ver también con los emprendedores, que tiene que ver también con los municipios, y no se inviten ni a los municipios, ni a la CONAPYME, ni a SECH, ni a la multigremial de emprendedores, ni tampoco a la Contraloría General de la República, porque al final del día son tantos los recursos que van a tener que llegar a la gente, que en alguna parte alguien va a tener que controlar esto. Entonces lo que tendría que hacer es desde ahora ya ir generando los sistemas para que la plata llegue rápido a la gente, al bolsillo de la gente, porque no le sirve a la gente recibir un subsidio del Estado en 2 meses más. Si la pandemia, la pandemia económica, así como se está instalando la pandemia enfermedad, en este minuto se necesita el recurso, no se necesitan 2 meses más. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? El gobierno, lo que yo creo que debiera de ponerle el pie en el acelerador a la llegada de los recursos para apoyar a los pequeños empresarios, para apoyar a los independientes, esa gente que vende el Super 8 en la micro, esa gente que, por ejemplo, es garzón y vivían de las propinas, que hace ya semanas no las reciben, hoy día no tienen cómo parar la olla. Entonces se necesita ahora esos recursos. Ya desde creo que fue el 19 de marzo, el primer anuncio económico, todavía no se ve la implementación de esos recursos en el territorio, y eso me tiene preocupado. Estamos conversando con el alcalde de Puente Alto, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina. Germán, ahí hay un punto que yo encuentro que es muy interesante, el que has planteado tú, y que tiene que ver y lo he conversado harto con gente en el programa, que tiene que ver con qué tan invisible teníamos nosotros una estructura gigantesca, informal de la economía. Y que, claro, cuando se da una situación como esta y hay que transferir recursos, y los recursos hay que transferirlos desde la formalidad, bueno, tú no sabes dónde llegar, a cómo llegar, probablemente pensando bien. No sabes cómo llegar con el dinero, cuál vínculo llegar, porque no existe el lazo directo, ¿no? Mucha gente quizás no está bancarizada, mucha gente probablemente no tiene asociaciones que la representan y que eventualmente pueden tener una ligazón que permita canalizar fondos. ¿Cómo es esa situación de formalidad versus la informalidad de la economía para recibir justamente la ayuda del Estado hoy día? Claro, existe una gran informalidad, porque también eso refleja lo precario muchas veces de los ingresos. Entonces, este es el momento, y por eso es importante, de que cualquier mesa que esté viendo la implementación de medidas económicas debiera estar con esa columna vertebral que son los municipios, sentada también, y junto con estos otros actores que yo te digo. Porque, por ejemplo, ¿quién se va a preocupar de estas personas que yo te estaba mencionando? El que vende el Super 8 en la micro, el que canta en el metro, en el vagón del metro, y esas eran sus luquitas para salir adelante, ¿ya? El garzón que recibía las propinas, o el taxista o el colectivo, ¿me entiendes? Que hoy día, con la baja de circulación de las personas, etcétera, se ha ido a pique. Entonces, lo lógico es que el Estado salga fuerte, con una política expansiva en el gasto, una política tipo keynesiana, a meter recursos a la economía. Hay algunos que te van a decir aquí, bueno, sí hay que tener cuidado con la inflación. Señores, es tanto lo que ha bajado la actividad económica que aunque usted le ponga y le ponga recursos en este momento, ya, obviamente siempre lo va a tener que hacer con las precauciones del caso, pero tiene un margen muy grande como para intervenir. Entonces salió también la idea
que plantea alguna gente de hacer una suerte de sueldo, ¿ya? Sí, de renta básica. Claro, de renta básica. Oiga, a mí me parece una idea sumamente acertada, me parece interesante, porque otro de los problemas que va a haber, que con los otros tipos de subsidios y de apoyos, es que vas a tener que empezar a definir los grupos objetivos a los que quieres llegar, cuál es el universo, y después va a haber que empezar a controlar. O sea, la burocracia, y esto es algo que dije en un par de entrevistas antes, me preocupa que la burocracia, en definitiva, también hoy día se te puede manifestar como una enfermedad de base, ¿me entiendes? Entonces, Sí. Esta burocracia te puede ahogar en la ayuda económica, sobre todo, lo que se va a demorar en llegar a la gente, y, por ejemplo, tú no le puedes pedir a sectores que son más vulnerables y más de la periferia, con todas las complejidades de hacinamiento y otras que se tienen que enfrentar, que subsistan y convivan con la cuarentena si es que el Estado no cumple hoy día su obligación de estar presente y apoyando a esa gente con recursos. ¿Y qué te responden, Germán, cuando tú planteas esto a través de los canales oficiales o los canales incluso partidarios de la coalición, de tu coalición Chile Vamos, cuando eventualmente también puedan tener algún tipo de llegada al ministerio? ¿Cuál es el impedimento para que esto suceda? Porque está anunciado hace rato, tú dijiste, pero no está implementado. ¿Qué te contestan para que no se pueda producir esta situación? No, si no existe mucho feedback, mucha retroalimentación al respecto, Fernando, pero lo que yo quiero decir también y ser súper objetivo es que yo no puedo poner la mano al fuego por los 345 alcaldes, ¿me entiendes? Pero por lo menos yo siempre que he hablado y he levantado la voz por estas cosas es porque conozco la gente que la está sufriendo hoy día. Yo te puedo mandar a ti, no, obviamente con reserva de nombres y ubicaciones y todo, pero te puedo hasta mandar información de toda la gente que me escribió el día de ayer y los que me escribieron hoy día en la mañana diciéndome que no tienen que comer, ¿me entiendes? O sea, si el municipio hoy día de Puente Alto no estuviera con ollas solidarias alimentando a 2.000 familias de nuestra comuna, esas 2.000 familias no tendrían que comer. Entonces, la urgencia de que los recursos lleguen a las comunas y lleguen al bolsillo de la gente más necesitada es ahora. No sirve en el próximo mes, es ahora. Y eso es muy importante que lo entienda el gobierno central. Yo he visto buena disposición de parte del ministro de Hacienda, conozco al ministro Sichel, y creía ver en él también una persona justamente ponderada en este sentido, de mayor trabajo territorial, etcétera, y por eso también me sorprendió que se creara en el Ministerio de Desarrollo Social un comité de expertos más del ámbito económico y sin injerencia de municipios, Contraloría General de la República y también la multigremial de emprendedores, la CONAPYME y la SECH. Si es obvio que tenemos que estar todos sentados para ver cómo hacemos para correr. Si aquí, mira, hay que ponerse zapatillas. Aquí no sirve ni estar a pata pelada, ni estar con zapatos, ni con tacos, ¿me entiendes o no? Hay que ponerse zapatillas, hay que correr, porque la enfermedad avanza muy rápido y le pega en la salud a la gente, pero también en el bolsillo. Germán Codina, estamos conversando con el alcalde de Puente Alto. Germán, ¿y qué se puede hacer o qué han podido tratar de hacer ustedes como asociación? ¿Hay posibilidades de generar algún tipo de... Tú hablabas de las ollas, de las ollas comunes, como se les llamaba antes. Claro, solidaria, porque la olla común solidaria tenía algo súper bonito, Fernando, y es que la gente se podía juntar a conversar. Aquí, sí, lamentablemente, para hacerte una precisión, nosotros le tenemos que mandar a la gente a su casa la alimentación. La gente no puede llegar en masa a la sede social ni al colegio. Exacto. Y lo que te iba a preguntar es, ¿qué tanto la asociación ha podido generar vínculos propios o ideas o algún tipo de apoyar al municipio más débil? ¿Eso se puede hacer todavía o no? Mira, yo en eso he visto que, por ejemplo, el alcalde Lavín ha tenido, como se llama, contacto con algunos municipios de escasos recursos y ha estado facilitando algunas donaciones. Pero es más a nivel individual, ¿me entiendes? No, es muy difícil hoy día que con los recursos que tienen los municipios puedan estar incluso solidarizando entre ellos, porque primero hay un problema con la recaudación de los permisos de circulación, que al atrasarse generan un problema de caja, ¿ya?, en muchos municipios.
al retrasarse la fecha de la recaudación. Entonces, el tema es que hoy día lo que los municipios esperan es que el gobierno central cumpla con promesas que se han hecho durante años, incluso de distintos gobiernos, de apoyar más a los municipios. Por ejemplo, se habló mucho del Fondo Común Municipal 2. Ese Fondo Común Municipal 2, que iba a tener cerca de 50 millones de dólares por parte del Fisco Central y 50 millones de dólares de los municipios más ricos, en el fondo hoy día se hace más urgente que nunca, ¿me entiendes? ¿Ah? Sí, estamos conversando con Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Germán, hay un tema que se ha dado, probablemente se ha dado, si tú quieres, más periodísticamente en torno a si es que deben salir o no deben salir los reos de Punta Peuco, pero el tema de la cárcel. Tú tienes un tema muy fuerte con la cárcel en Puente Alto. Con la de Puente Alto. Ahí hay una cantidad bastante grande de personas que han dado positivo en su contaminación. Me gustaría que si nos podrías contar un poquitito cómo es esa realidad y cómo se está llevando. Claro, es una realidad compleja. La cárcel, si bien es cierto, no la administra el municipio, porque la administra, es un tema de Gendarmería y del Ministerio de Justicia, igual hemos estado preocupados y he estado allá varias veces y diariamente en contacto con la gente de allá. Nos preocupa mucho el hacinamiento, nos preocupa que las condiciones para evitar un contagio masivo no son las mejores. Entonces, claro, se han ido sí tomando algunas medidas. Ayer estuvo el ministro de Justicia, colocó en algunas partes estos túneles como de desinfección, etcétera, pero la verdad es que aquí hay un problema de base y es que el país va a tener que repensar cómo va, qué tipo de cárceles quiere tener. Yo soy de los que cree que nosotros como sociedad no podemos esperar que alguien se rehabilite en esas condiciones que se le están dando, ¿me entiendes? Entonces, obviamente creo que hay que tomar las medidas como para que mejoren las condiciones, incluso en algunos casos, por ejemplo, de buen comportamiento. Dentro de la cárcel hay gente que le dicen los MOS, ¿ya? Ellos tienen un mejor comportamiento que el resto, y ahí el Gendarmería flexibiliza un poco ciertas medidas de control sobre ellos. Tal vez estas personas debieran de ir a otro recinto público con condiciones obviamente de control y de estricta vigilancia, pero que te permitan por lo menos redistribuir un poco al interior de la cárcel al resto de los internos. O sea, hoy día que tengas en una habitación, en un dormitorio, 110 personas, ¿verdad? En condiciones que son bien complejas, incluso se suspendieron las visitas. Entonces, también lo que se debiera hacer es que Gendarmería tuviera dentro del recinto, en alguna zona, algún computador para que la gente pueda al menos comunicarse y ver a sus hijos, ver a su familia. Hay gente que al tiro te van a criticar y van a decir, pero ¿cómo? Pues si no están de paseo. Oye, señores, es muy importante, ¿ya? Permitir que esos presos desarrollen también sus afectos con su familia, ¿ya? Esa también es una medida de protección, ¿ya? Tanto para él como para el conjunto de la sociedad, porque todos tenemos, ¿ya? Una parte afectiva que es muy importante poder desarrollarla de manera adecuada y equilibrada. Entonces no puedes creer de que la sociedad va a estar mejor si es que simplemente alguien lo recluye, ¿ya? Y lo tiene en ese hacinamiento sin comunicarse con la familia. ¿Tú crees que esa persona cuando salga va a salir rehabilitada? No, pero además Germán, hay una razón quizás que es anterior a esa. La sentencia de esas personas no es al ostracismo. La sentencia de esas personas es a estar confinados y privados de su libertad, pero no es a no ver a la familia, no es a aislarse total y absolutamente. Por lo tanto, así como el resto de las personas que estamos en libertad, buscamos las formas de poder comunicarnos, de poder estar con la gente para muchas cosas, por poder confinarnos con las personas que forman parte de nuestra familia. Esas personas que están privadas de libertad no significa de que tú las dejes o las condenes a una suerte de ostracismo o de muerte lenta, porque esa no fue la sentencia. Mira, comparto plenamente lo que estás diciendo y te agrego, con las disculpas del caso, un pelo a la sopa. Dale. Cuando tú dices que estas personas no están sentenciadas al ostracismo, yo te digo también otra cosa.
hay muchos de ellos que ni siquiera están condenados, ni siquiera están sentenciados, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, hay muchos que son imputados. Yo no digo que esos imputados, ¿ya?, necesariamente tengan que quedar todos en libertad, porque también depende cuál es el delito que se les acusa, ¿me entiendes o no? ¿Ya? Del delito que se le está acusando. Si tienes un homicida, un violador, un pedófilo, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero hasta que no sea declarado culpable, se presume su inocencia, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay medidas, sí, que obviamente adopta el sistema, porque hay pruebas suficientes para creer o presumir su culpabilidad, ¿ya? Pero solamente lo que te quiero decir es, yo soy de los que siempre ha dicho que hay que combatir con fuerza la delincuencia y que tiene que haber sanciones ejemplificadoras, ¿me entiendes? Pero eso es distinto a que una vez que tú tienes a alguien dentro del recinto carcelario, lo tengas viviendo en una situación de riesgo, ¿ya? Y lo que tienes que hacer es construir como sociedad un espacio que permita la rehabilitación. También quiero ser claro, sé que esto no se soluciona de un día para otro, pero si no llamamos la atención ahora de esto, vamos a volver de la pandemia y va a seguir el problema presente. Y además, entre tanto, lo que sí hay que hacer es implementar medidas de sanitización permanente, mejorar el aseo, redistribuir a los internos para que baje el hacinamiento. Estamos conversando con Germán Codina, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Puente Alto. Ya no soy presidente, Fernando, espérate. Pero viste, quedaste, pensé que eras vitalicio. No, oye, espérate, estuve solamente un año, estuve solo un año, no, muy lejos de ser vitalicio. Oye, y para cerrar el tema de las cárceles, es importante también saber y decir que los gendarmes también son presos, de alguna forma, y sí, ellos también tienen que tener todas las medidas de cuidado, ¿eh? Sin duda, no, total y absolutamente. Ahora, déjame plantear otro punto que quizás es también interesante. Tú ahí en Puente Alto tienes empresas que eventualmente, porque el otro tema que se ha hablado mucho, Germán, es el de los hospitales. No solamente el de las cárceles, no solamente el de los colegios, sino que el de los hospitales, y sobre todo en el hospital, si es que se tienen o han llegado los insumos o las cosas necesarias, el número de ventiladores mecánicos, las mascarillas y todo eso que está escaseando en todo el mundo. Y aquí hay por lo menos una serie de declaraciones sobre compras tempranas que se hicieron, pero todavía aparentemente no han llegado las cosas. ¿Cómo es la situación en Puente Alto? Disculpa, Fernando, lo que pasa es que te escucho tan lejos. ¿Te refieres a si han llegado implementos de protección personal? Quiero saber la situación hospitalaria, que es la otra pata de este asunto. ¿Qué tal aperados están? Bueno, es una situación complejísima. Es una situación complejísima. Son muchos ya los funcionarios que están en cuarentena, y eso obviamente también disminuye la capacidad de respuesta del sistema de salud, ya, para atender a las personas que se van contagiando. Entonces, creo que ahí hay algo muy delicado. Primero, obviamente, porque el trabajador también tiene todo el derecho a estar bien protegido contra esta enfermedad. Y en segundo lugar, porque si no lo proteges adecuadamente, no vas a tener la respuesta que crees que podrías tener en el momento del pic de esto, en el momento de mayor cantidad de contagios. Sí, pero por ejemplo, ¿de qué cosas particularmente está necesitada Puente Alto, tú sientes? Entendiendo que según todo lo que se ha dicho, todavía no estamos en el pic de la pandemia. Bueno, una de las molestias que le he escuchado sistemáticamente a los trabajadores del hospital es que no tienen, que por ejemplo ellos mismos están haciendo sus mascarillas, etcétera. Entonces ahí tienes hora hombre del trabajador del hospital, ¿ya?, que se está destinando a eso en vez de a otras labores en un hospital que tiene 1,5 millones de inscritos, ¿me entiendes o no? Entonces, claro, alguien te podrá decir, bueno, pero es que hay que hacerlas igual porque no hay. Bueno, mi pregunta es, nosotros cuando, no sé si recuerdas, hace como casi un mes atrás, cerró la TAM cerró varias líneas de ellos, ¿ya? Yo dije, oye, esta es la oportunidad para que el gobierno financie la benzina y las tripulaciones y mande estos aviones a buscar insumos médicos, ventiladores mecánicos a China o a donde corresponda, porque los aviones están relativamente ociosos. Entonces, claro, eso había que haberlo hecho hace 4 semanas atrás. Hoy día tienes que estar mandando el avión de la falla escondido para que no le vayan a sacar las cosas, ¿me entienden?
Sí, las cosas tienen un tiempo, un momento, a eso voy. Bueno, ese es el punto quizás que más repetido que yo con todos los alcaldes que he conversado ha sido ese, que las cosas tienen un tiempo y de pronto, si es que ese tiempo no se aprovecha y se pasa, el resultado puede no ser todo lo benigno que debiera ser o beneficial, sino que podría ser incluso hasta perjudicial. Por ejemplo, en el caso de la discusión que hay sobre el intento que entiendo que se retiró de reiniciar clases el 27 de abril, o toda la situación que tiene que ver con los niños en sus posibilidades de generar todavía alguna actividad curricular. ¿Hay alguna viabilidad de eso en Puente Alto? No, yo creo que en Puente Alto, a ver, la semana pasada se triplicaron los contagios en la comuna, se instaló por fin, después de tanto que lo pedimos, aunque llegó tarde, pero se instaló la cuarentena, al menos en el sector poniente. Nosotros hemos insistido que creemos que tiene que ser en todo el territorio comunal, pero siendo realista, Fernando, yo creo que cualquier papá medianamente preocupado por sus hijos lo que va a decir es: señores, si estamos en la punta del contagio y en el momento en que mis hijos van a estar más en riesgo, prefiero dejar a mi hijo en la casa antes que mandarlo a clase. Entonces, lo más importante sería que el ministerio no implemente medidas que no van a tener eco y que en definitiva van a ser boicoteadas por los mismos apoderados. Sí. Germán, hoy ni siquiera los alcaldes se la van a boicotear, si los que van a decirle a los niños quédate en casa van a ser los propios papás. Oye, a propósito de esa función que tienen los colegios también, que es la de alimentar a un número gigantesco de niños, ¿eso ha podido mantenerse con la organización? Conversamos la última vez de que se había estructurado una organización para poder mantener todos los almuerzos que dependían de los niños en el colegio. ¿Ha podido hacer eso? Mira, la gente de la Junaeva ha hecho un esfuerzo en eso, pero no ha sido suficiente. Hay muchas quejas de parte de municipios, pero como te decía, yo no soy hoy día ya el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, pero claramente como comuna más poblada del país, te puedo decir con total propiedad que ahí se produjeron una serie de inconvenientes, ¿ya? O sea, las denuncias han sido por parte de alcaldes que en algunos casos las canastas no llegan con todos no llegaron con todos los alimentos que tenían que llegar, pero la gran mayoría llegó bien, ¿ya? Pero también hubo un grupo de gente que no tuvo lo que debería haber tenido. Creo, Fernando, que hay que entender de una vez por todas que este es el momento en que tiene que salir a jugar el Estado con fuerza. Entonces, alimentación para los niños, mascarillas y alcohol gel debieran regalarse hoy día, porque es el Estado el que tiene que estar preocupado de que la pandemia no termine matando, ¿ya? Gente, y además no termine matando el progreso que es tan necesario para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, o sales a jugar con fuerza en este momento, pero si sigues, ¿ya?, a medias, sin fijar precios del alcohol gel, sin fijar precios de las mascarillas, sin preocuparte de ese tipo de medidas, vas a tener que no vas a solucionar el problema y la pandemia se te va a instalar igual si la crisis económica ya está instalada, ¿me entiendes? Entonces siento que de alguna manera hay que cambiar un poquito el chip, como se dice, la mentalidad. Hay que trabajar en equipo y además ponerle las fichas al Estado en estos 2 o 3 meses de estado de catástrofe para que rebotemos y verne la economía 2 o 3 meses y después salgamos de nuevo con fuerza. Germán Codina, alcalde de Puente Alto, muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien. Igualmente, Fernando, un abrazo, que tenga buen día. Adiós. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo.